Días. Somos el equipo número 1 de la clase de Derecho Fiscal y nuestro tema principal es Código Fiscal de la Para Federación. empezar, daremos una Los breve integrantes introducción son sobre el López Código Velázquez, Fiscal. Briseida Merit, Con el Sistema Nacional de Urola García, Coordinación María Fiscal Fernanda se da congruencia y a los Miguel ordenamientos Hernández Julián. tributarios de la Pregunta Federación es, con los ¿qué es estados, realmente? los municipios. Establecer la participación que corresponde a sus ingresos federales. En pocas palabras, la coordinación fiscal se logra mediante la desarrollar de ¿Cómo aplica es un para el compendio régimen que tiene contiene como objeto aspectos formal de fiscales, sueldos y así salarios, como recursos obligaciones y nacionales derechos y de los municipios, contribuyentes además de en relación ofrecer con el un medio de cumplimiento del defensa pago como de el los recurso impuestos de federales, inconformidad. Los sueldos y salarios? asalariados son personas contratadas por uno o varios empleadores, También conocidos como también si patrón, eres que les funcionario y asigna una trabajador serie de de la actividades Federación, durante su entidades jornada laboral. federativas de los Les paga una municipios, cantidad miembros a de este este régimen régimen debes considerando considerar sus actividades cooperativas de acumular producción, ingresos, a esta paga cumplir con recibir obligaciones como fiscales sueldo o y lo salarios. más Algunos de los importante, miembros de sociedades obreras secretarias en las cuales personas físicas obtienen ingresos derivados de servicio a un prestatario de propiedad en su ya sea a través de una si venta trabajas o para para personas podrás físicas, considerar realizar una permuta o venta de comisión de bienes o como una transmisión de propiedad hospitalaria, aún en la federal, la que se realiza a través de los diferentes tipos, en este caso, otras funciones siguen en el acto en el que el fideicomiso artículo 1 sería las personas físicas y las personas morales están obligadas a siempre que no tengan daños sería la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las disposiciones del fideicomiso expresamente darán su efecto y superficie de terceros extranjeros, por caso de autoridad legislativa, no están obligados a pagar impuestos solo mediante el uso para presentar a una condición. Otro punto sería ayudar cívica y de se considera las personas que así como individuos con el estén obligadas a pagar el cívicamente es el conjunto de otras obligaciones régimen. Por último, forma para los recursos, así como de como de los estados de la sueldos y salarios. La palabra recurso procede de la manera proporcional que se intercambia en corporación fiscal, es decir, readquirir el curso emitidas por los recursos, es decir, los recursos en materia administrativa, son los medios legales para restituir la demostración que la ley le da a los detalles sobre las obligaciones de 1.2. los actos Recurso de revocación previsto por el a fin Código que el Fiscal de la revocado Federación. por actos de la parte o Recurso de revocación. a fin de Un medio de garantizar defensa en sede régimen fiscal administrativa siempre debe previsto en estar el Código previsto Fiscal de la en la ley. Federación No pueden a en favor de los consecuencia tener ese afectados por carácter actos o las secuelas o resoluciones de las prácticas de autoridades instancias fiscales que se federales presenten o para tramitan ante resolver las sus autoridades conflictos con estas, administrativas, antes si de aquella no las someterlas a autoriza control como medios de jurisdiccional. impugnación. Artículo 116. Código Fiscal de la Federación. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación fiscal. Artículo 117. Código Fiscal de la Federación. Procederá en contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Nieguen las devoluciones de cantidades que procedan conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio. Los actos de autoridades fiscales federales que exigen el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real sea inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a encargados, gastos de ejecución o a la indemnización. Se dicta en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no sea ejecutado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados, que afecten el interés jurídico de terceros. Donde se presenta ante la Administración Desconcentrada Jurídica, SAT, y esta misma lo resuelve. Artículo 120. Código Fiscal de la Federación. Opcionalidad de recursos. La interposición de recurso de renovación será optática para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando el recurso se interponga ante la autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. Artículo 121. Código Fiscal de la Federación. ¿Dónde deberá presentarse el escrito de interposición?
ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado. Igualmente podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse recibido, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. Supuestos por los cuales se suspende el plazo de 30 días. Causa de muerte. Causa queda incapaz. Controversias contenidas en un tratado internacional. Cuando no cumpla con gravios y resolución. Tiene 5 días para presentar el requisito faltante. Pruebas y hechos. Se pierde el derecho ya que se considera como no ofrecidos y el recurso sigue su paso. Artículo 124A, Código Fiscal de la Federación. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes. Fracción 1. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso. Fracción 2. Cuando durante el procedimiento en el que se substancie el recurso administrativo sobrevenga algunos de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 124 de este Código. Fracción 3. Cuando de las constancias que obra en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada. Fracción 4. Cuando haya cesado los efectos de actos o resoluciones impugnadas. ¿Qué medio de defensa se presenta en la relación a los supuestos del artículo 94 de la Ley del Comercio Exterior? El recurso de revocación fiscal que señala el Código Fiscal de la Federación. ¿Ante quién deberá presentarse el recurso de revocación fiscal? Cuando se trate de resoluciones en materia de certificación de origen y los actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se impondrá tal recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT. En los demás casos, el recurso se interpondrá ante la Secretaría. Artículo 95. Ley del Comercio Exterior. ¿Qué objeto tiene el recurso de revocación fiscal? El recurso a que se refiere este capítulo tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos a que se dicten contendrán la fijación del acto reclamado, los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolución. ¿Es opcional el recurso de revocación fiscal en materia de comercio exterior? El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, siendo necesario su agotamiento para procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 97. Ley del Comercio Exterior. ¿Podrá optar el contribuyente por algún mecanismo alterno de defensa? Artículo 97. En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones 4, 5, 6 y 7 del artículo 94, cualquier parte interesada podrá optar a acudir a los mecanismos alternativos de solución y controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte de optarse por tales mecanismos. 1.3. Recurso de revocación contra la determinación de cuotas compensatorias a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales del comercio internacional. ¿Qué es una cuota compensatoria? Las cuotas compensatorias se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancía en condiciones que impliquen prácticas desleales del comercio internacional, así como para contrarrestar los beneficios del subsidios o los productores o exportadores del país exportador. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación dispone como regla general que el recurso debe ser presentado dentro de los 45 días siguientes a aquel en el que haya surtido sus efectos la notificación de acto o resolución que impugne, salvo en aquellos casos en los que la ley señala un plazo distinto. Requisitos. Los artículos 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación establecen los requisitos que el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer y que son los siguientes. 1. Señalar el nombre, la denominación o razón social
y el domicilio fiscal manifestando al Registro Federal de Contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. 2. Señalar la autoridad a la que se dirige el propósito de la promoción. 3. Señalar la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 4. Señalar la resolución o el acto que se impugna. 5. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 6. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. El recurso de revocación es optativo, es decir, que el contribuyente tiene expendito su derecho de no acudir a esta instalación y combatir directamente la resolución mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Conforme a la Ley del Comercio Exterior. Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones. Fracción 5. Que determinen cuotas compensatorias definitivas a los actos que la publiquen. Los recursos de revocación contra las resoluciones de materia de certificación de origen y los actos que impliquen cuotas compensatorias definitivas se interpondrán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, siendo necesario su agotamiento para la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Resolución. La autoridad deberá dictar y notificar la resolución en un término no mayor a 3 meses desde la interposición de recurso. Esta solución podrá ser varios sentidos. Pudieron confirmar la resolución impugnada se encontraba ajustada a derecho, anulado o modificándola en algunas partes, entre otros. La resolución que se dicte en el recurso de revocación podrá ser combatida también ante la Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Facultad de la Secretaría de Economía. Artículo 5, fracción 7. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dicha investigación. 1.4. Recurso de inconformidad establecido por la Ley del Seguro Social. Fundamento constitucional. Las garantías individuales otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 8, 14, 16 y 17 relativas al derecho de petición a audiencia, legalidad y certeza jurídica conceden a los particulares la posibilidad de manifestar sus inconformidades. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social otorga a los patrones, a los asegurados y a sus beneficios el derecho a impugnar la actualización del IMSS respecto a la ejecución de los actos que lesionen sus intereses o derechos. Recurso de inconformidad como medio de defensa. Debe ser elaborado de acuerdo con los alineamientos establecidos en la Ley del Seguro Social, así como en el reglamento del recurso de inconformidad. Plazo para presentar el recurso de inconformidad. El artículo 60 del recurso de inconformidad estipula que el recurso debe interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en el que surte efecto la notificación del acto definitivo que se impugne, cuando el promovente declare bajo protesta, es decir, verdad que nunca lo recibió. 3. Pruebas documentales que ofrezca el inconforme, de las cuales debe conservar copias. 4. Original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la personalidad en caso de que se actúe a nombre de otro. Ofrecimiento de pruebas. El artículo 17 del Reglamento de Recurso de Inconformidad reconoce como medios de prueba los siguientes: cédulas de liquidación, avisos afilatorios, nóminas, contabilidad, expedientes personales, citatorios, expedientes clínicos, acta de nacimiento por defunción. El inconforme contará con un plazo de 15 días una vez que se haya surtido efecto
la notificación para exhibir la prueba. En caso contrario, la misma se declarará desierta. Resolución de recurso de inconformidad. Una vez concluida la etapa de desahogo de pruebas, el secretario del Consejo Constitutivo Delegacional elaborará un plazo de 30 días el proyecto de resolución de recurso interpuesto. La resolución final se emitirá dentro de un plazo de 15 días una vez que se haya sido presentado el proyecto de resolución y podrá versar en los siguientes sentidos. Favorable, se concede la razón al inconforme. Parcialmente favorable, la razón se otorga en forma parcial y por tanto se deberá cancelar, modificar, ajustar o reponer el acto impugnado. Desfavorable. Nos da la razón inconforme y eso puede originar dos situaciones. 1. Cumplir el pago. 2. Si está de desacuerdo, se podrá demandar la nulidad ante las autoridades competentes. Recurso de inconformidad previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. A fin de evitar que los gobernados se vean afectados por las autoridades, esencialmente estatales o locales, Ley de coordinación. al exigir el pago El del instrumento que da las bases para la por el cual no coordinación debe hacerse. es la Ley de Coordinación Artículo. Fiscal. La Ley de Coordinación que dentro Fiscal de un prevé sistema un medio administrativo a través de acuerdos, convenios y declaratorias da las pautas para que se establezcan las formas de reciban ante la voluntad soberana de México de las autoridades competentes tributarias o de las autoridades que los estados para hacer autoridades fiscales como parte de la fecha de pago de cuentas fiscales cuando se alegue Artículo que el plazo 121. para Código recibir Fiscal dinero de o 17 reales el recurso de revocación que procederá siempre contra que el cobro del la resolución de la motiva autoridad que haya se refiere a la resolución determine los gastos de estos fiscales desde lo más básico como dicte la